La semana pasada estuvimos hablando acerca de las medidas de posición. Sin embargo, pues nos quedaron algunas pendientes para poder estudiarlas. Vamos a verlas en este momento. La primera que vamos a señalar es el rango intercuartílico. Quiero señalar que estas medidas que nos hacen falta es para poder hacer otros tipos de gráfica. Entonces el rango semi-intercuartílico o intercuartílico, perdón, que lo vamos a representar como rango RI, va a ser el cuartil 3 menos el cuartil 1. Prácticamente cuando nosotros hacemos una resta o una diferencia entre estas dos, nos va a ayudar a ver qué tan distantes están estos dos datos. Nosotros habíamos hecho la semana pasada donde hicimos todos los cuartiles, entonces voy a utilizar este ejemplo. Por ejemplo, aquí el cuartil 3 nos quedó, vamos a ver, cuartil 3, 85, creo que era lo que nos quedó aquí. Este era el cuartil 3. Nos quedó el 85. Y el cuartil 2, pues nos quedó 78. Entonces, prácticamente, vamos a ver, 85. Y el otro nos quedó 78. Entonces, el rango intercuartílico, como vuelvo a repetir, es la distancia que tenemos del 75% y el 25%. Prácticamente, si nosotros restamos esto, ¿cuánto nos daría el resultado? Siempre le voy a pedir su participación para saber que están ahí. ¿Cuánto nos quedaría? Bueno, pues esto nos daría el número 7. Vuelvo a repetir, aquí estamos viendo la distancia que se tiene entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Estaba indicando que el cuartil 3 nos señala el 75% y el cuartil 1 nos señala el 25%. Entonces, este rango intercuartílico nos dio 7, que esa sería la diferencia que se tiene entre el 75% y el 25%. Ahora, también está el rango semi-intercuartílico. El rango semi-intercuartílico sería la diferencia de estos dos dividido dentro del número 2. Por lo tanto, ya que tenemos el cuartil 3, que es 85, menos el cuartil 1, que es 78, y ya sabemos que la diferencia entre estos dos nos da 7, entonces el resultado de dividir estos dos nos daría el 3.5, que sería otro dato que era lo que nos hacía falta. Este se llama semi-intercuartílico. Como les estaba comentando, estos datos pues nos sirven para hacer un tipo de gráfica que se le llama gráfica de cajón. Estas gráficas de cajones son otras formas de representar las diferentes gráficas que se dan. Inclusive, pues, las gráficas que se van teniendo conforme los datos se van dando, pues van representando diferentes formas de datos. Por ejemplo, vamos a ver ahorita, para que ustedes vean, yo voy a utilizar cómo se representa esto. Solamente déjenme, mientras abre el Chrome, voy a cómo se llama, a ponerle el nombre aquí que no lo coloqué.
Este es rango semi-intercuartílico. Entonces, me voy a ir directamente al Chrome, ya que lo tengo abierto aquí. Vamos a poner gráficas. Aquí a estas gráficas de cajón también se le conoce como de cajón y de bigote, le dicen así también. Entonces, ustedes pueden observar, estas serían las formas en que se van representando los cajones y bigotes. Y efectivamente, pues estamos observando de que vamos a tener el cuartil 1 acá y el cuartil 3. Entonces, entre estos dos datos, nosotros tenemos el cuartil 2 que representa un 50%, y aquí podríamos colocar lo máximo y lo mínimo para poder representar estas diferentes gráficas. Entonces, por ejemplo, aquí ya se está haciendo utilización de Excel para poder observar ¿cómo se llama? Las diferentes gráficas de cajón. Entonces, aquí se observa precisamente los dos datos. Aquí se están comparando dos gráficas o dos datos que precisamente se está señalando para la temporada 1 y la temporada 2. Y se vio prácticamente el cuartil 1 y el cuartil 3 en ambas temporadas para poder hacer una comparación entre los datos que se van teniendo. Entonces, aquí hay una parte que nos ayuda a poder especificar, y dice que el diagrama de cajón es una forma rápida de obtener una representación visual y ilustrativa del conjunto de datos. El diagrama de caja y bigote es un gráfico basado en los cuartiles para representar el conjunto de datos basándose entre el cuartil 1 y cuartil 3 y la mediana, el valor máximo, el valor mínimo de conjunto de datos. Aquí nos da la cita. Entonces voy a copiar este dato para que ustedes lo puedan tener en, ¿cómo se llama? En el PDF que yo les envío, y así tener ya prácticamente una idea de para qué nos sirve esto, porque realmente esa es la situación, buscar no solamente el dato, sino ver para qué me sirve. Yo sé que en algunos casos ustedes pues han podido visualizar estas gráficas de cajón que son útiles, como vuelvo a repetir, para poder señalar esta situación. Ahora, aquí hay otra forma para que ustedes puedan observar las gráficas de cajón. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un 100%, ustedes sabrán que el cuartil 3 señala un 75%, el cuartil 1 señala ¿cómo se llama? El 25%. Entonces, esas son formas en que se van representando. Aquí estamos viendo otra forma en que ustedes pueden ir observando el cuartil 3, el cuartil 1, entre 14 de datos que se están proporcionando. Entonces, si ustedes observan acá, la puntuación más baja, este sería el límite inferior de los casos que se están dando, y la puntuación más alta estaría entre los límites superiores de los casos extremos. En este caso tomaríamos, por ejemplo, para poder graficar esto, tomaríamos, ya que tenemos acá, el cuartil 3, señalaríamos hasta un 91.5, y en el cuartil 1, que estamos utilizando el color azul, se llegaría a tener un 67.5. Vamos a hacerlo para que ustedes puedan visualizarlo. Y en este caso tendríamos que colocar una línea acá. Y pues si ustedes observan en las gráficas que nosotros tenemos aquí,
o en los datos que nosotros tenemos aquí, tenemos de 60 hasta llegar a 99. Entonces, esos serían los datos que nosotros tendríamos que colocar. Por ejemplo, podemos ir colocando de 5 en 5 la escala para poder visualizarlo. Que por ejemplo aquí sería 60, 65, 70, 75, 80. Yo creo que todavía hace falta 90, 95. Todavía nos va a hacer falta un poquito más. Entonces vamos a mover todo esto unos cuadritos para abajo. Para tomar desde aquí el 95 y llegar al 100 que nos tocaría. Entonces llegaríamos aquí, por ejemplo, que llegamos hasta el 100, ¿verdad? Entonces, la gráfica de cajón, como vuelvo a repetir, vamos a tomar el cuartil 1. El cuartil 1 que sería, vamos a ver, nos quedó un 68%. Entonces, un 68% estaríamos hablando que estaría más o menos por aquí. Vamos a colocar aquí el primer punto que nos va a señalar el cuartil 1 y el cuartil 3 que nos va a señalar vamos a ver, un 85%, un 85% que es lo que nosotros estamos representando aquí. Este sería nuestro cuartil 3. Entonces nosotros vamos a hacer un cajón en estos puntos que nosotros vamos a tener aquí. Vamos a hacer un cajón. Vamos a cambiarle el color a este cajón. Y también, pues, en este mismo cajón, pues, vamos a señalar el cuartil 2, que el cuartil 2 nos quedó vamos a ver, ahorita les confirmo. Vamos a ver. El cuartil 2 nos quedó 78. O sea que más o menos estamos hablando de que el cuartil 2 está por acá. Entonces lo que vamos a hacer para poder señalar esta situación es nuevamente dibujar otro rectángulo para que le coloquemos el color correspondiente. Entonces vamos a poner Ahí estamos. Entonces yo puedo utilizar aquí colores para poder hacer la separación. Yo voy a utilizar el azul para ponerlo del cuartil 2 y para este otro que vamos a tener aquí vamos a poner el cuartil, la distancia que tenemos del cuartil 1 al cuartil 2 con el color amarillo. Entonces aquí ya tenemos una representación. Ahora lo que nos hace falta es el bigote. Y el bigote, como les estaba comentando, esto se va a obtener de la puntuación más pequeña de la variable. O sea que en este caso está entre el límite inferior para estos casos extremos leves, ¿verdad? Entonces aquí tomaríamos nosotros el dato más pequeño, el límite inferior de la tabla que nosotros vamos teniendo acá. Y vuelvo a repetir, aquí la puntuación más pequeña de la variable dentro del límite inferior para los casos extremo leves. Entonces, en este caso, nosotros tomaríamos el 68 que tendríamos, perdón, el 68 que nosotros tenemos aquí, y para el otro tomaríamos el límite superior que nosotros tendríamos acá para poder representarlo, que sería el número 91 que nosotros tenemos en este caso. Entonces nosotros nos venimos, en el caso de acá el 91 estaría por acá. Entonces ya nosotros hacemos el bigote para poder hacer la representación de esto. Vamos a unir estos puntos que nosotros tenemos aquí. Y esta sería la representación del primer bigote que nos están señalando.
Ahora, y vuelvo a repetir que esto sería la puntuación más alta que tenemos de entre los límites superiores para los extremos que nosotros tenemos acá. Y en el caso de aquí, vamos a tomar el dato más pequeño que tendríamos, que en este caso, pues, el dato más pequeño, pues tendríamos que tomar a partir del 68 que nos quedó aquí, entonces tomaríamos el 60 para poder representar el otro bigote. Entonces vamos a tomar el 60 para poder representar el otro bigote. Entonces ahí ya tenemos la gráfica de cajón que está siendo representada por los cuartiles. No sé si hay alguna duda, pueden hacer sus consultas en este momento. ¿Hay alguna duda? Bueno, no hay dudas. Quiero comentar de que estas gráficas de cajón se utilizan también para poder representar una comparación entre dos resultados que se van teniendo. O sea que en este caso, supongamos, aquí podemos ver una comparación específica al momento de tener dos temporadas. Ustedes pueden observar que a través de estas dos temporadas se puede hacer la comparación de los dos datos que se obtuvieron. Y eso nos ayudaría a tomar una estimación más exacta de lo que nosotros vamos teniendo. Esas serían otras formas en que a nosotros nos ayudaría para poder visualizar las gráficas de cajón. Entonces, no sé si hay alguna duda, si no, pues continuamos con otro tema. ¿No? Bueno, no hay dudas. Sí, Juan, ¿puede hacer su consulta? Licenciado, buenos días. Fíjese de que, bueno, mi duda no es respecto al tema, sino que es respecto a la evaluación parcial. No sé si ya tiene conocimiento sobre el caso mío.